Cuando son exactamente 8 de la mañana con 37 minutos, 8 de la mañana con 37 minutos. A esta hora ya lo tenemos al asambleísta independiente Sergio Peña. Conversaremos con él de algunos temas importantes. Si bien es cierto, en su momento Sergio Peña, que llegó obviamente a la asamblea con el auspicio de la Revolución Ciudadana, eh, salió del movimiento político, fue expulsado del movimiento político, y yo recuerdo tanto cuando él dijo: mi salida no será la única del movimiento político Revolución Ciudadana. Con el paso de las semanas, de los meses, serán decenas de los expulsados que quizás por pensar diferente a los líderes máximos de esta organización. Hay que tener en cuenta que el ex mandatario Rafael Correa anunció en estos días que el movimiento Revolución Ciudadana expulsará a todos los alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales rurales de las filas que votaron a favor de Carlos Encalada para que asuma la viceprefectura del Guayas. Los funcionarios electos por la Revolución Ciudadana que votaron a favor de Encalada son en total 13. De los 13 serán expulsados aparentemente por votar a favor de el actual viceprefecto. Y vamos a conversar un poco con el asambleísta independiente Sergio Peña. Muy buenos días, Sergio. Se está ratificando y se está de pronto comprobando lo que en su momento usted dijo. Bienvenido acá a WQ Radio. Mi querido Paul, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a toda la gente que nos ve. Un abrazo gigante y como siempre a las órdenes. Bueno, el tiempo me dio la razón nuevamente. Yo creo que cuando hablas con la verdad, el tiempo pone cada cosa en su lugar. Definitivamente no estamos ante un partido político, ante una organización democrática. Siempre lo dije, para ser orgánicos hay que ser democrático, hay que conversar, hay que llegar a acuerdos, hay que ser coherentes, hay que ser, si quieres hacer oposición, una oposición propositiva. Es decir, si algo está mal, propongo algo que lo cambie, que lo haga mejor. Porque al final hay que pensar en los ecuatorianos, no solo en una bandera política. Y eso no se hace en Revolución Ciudadana. El único objetivo de ellos es que regrese Rafael. Por eso, inclusive, no se han creado nuevos liderazgos, no se permite un nuevo liderazgo. Marcela lo estaba haciendo bastante bien y obviamente pues no les gustó. Desde ahí comenzaron a hacerle un lado, ella se dedicó a trabajar, hizo grandes cosas por el Guayas realmente, entre aciertos y errores como todo político, hizo cosas importantes. Yo soy del Guayas, he pasado por carreteras donde ella pues ha realizado obras y realmente su labor fue bastante buena. Pero sin embargo, lógicamente por dedicarse a trabajar para los guayasenses, en el caso de ella, fue tildada de traidora. Como a todos, es la única palabra que conocen cuando se ven expuestos. ¿Qué pasa a la interna de la Revolución Ciudadana? Usted que obviamente trabajó, fue parte de la Revolución Ciudadana. Si no se hace lo que ellos dicen, si no se piensa igual que los máximos líderes, te expulsamos, te votamos, te echamos, te minimizamos. ¿Qué pasa a la interna? Claro, es lamentable porque tú dijiste una palabra importante al final, te minimizamos. En el momento que ellos te ven como un riesgo porque levantas tu voz, yo en este caso nunca milité, ellos me buscaron a mí, ellos me tocaron la puerta, ellos me pidieron ser candidato por ellos. Yo puse mis reglas muy claras. No soy borrego, no soy correísta y yo vengo a trabajar a favor del país. Sí, claro, no te preocupes, Sergio. Mentira. Una vez que lógicamente pues llegas, en este caso, a tener el favor del pueblo y llegas, yo estaba en un puesto 7. Nunca habían metido 7 asambleístas. Pero en este caso yo estaba en el último puesto, logré entrar porque indistintamente a eso, mi campaña dentro de redes sociales. Y ellos me buscaron no por guapo, por si acaso, ellos me buscaron porque tengo más seguidores que todos ellos juntos. Después de Rafael Correa y de Luisa González, el que venía en seguidores era yo. Entonces no me buscaron porque sea guapo o algo así. Ellos me pidieron ser candidato, yo puse mis reglas, no las respetaron y lógicamente apenas ellos comenzaron a intentar hacer cosas negativas, yo levanté mi voz y me expulsaron. Y no solamente te expulsan, sino que como bien tú dices, te minimizan, te atacan, te tildan de traidor, atacan a tu familia, te amenazan a ti de todo. Pero al final uno tiene que entender, repito, por las actitudes que ellos toman, que no estamos hablando de una organización política, sino de un capataz que solo busca adeptos, que solo busca hormiguitas que trabajen para él, no realmente gente que venga a proponer cambios estructurales en el Ecuador o nuevos liderazgos. Y eso es peligroso, porque mi querido ecuatoriano, te quieren pobre, te quieren tonto, te quieren ignorante para que lógicamente ellos puedan seguir en el poder. Ya lo dijo el asambleísta por la cabeza. ¿Para qué le vamos a dar educación financiera a la gente pobre si no tienen plata? Imagínense
así te piensan, así te creen, así te tratan. Cuando todos deberíamos estar felices por este tipo de leyes que lo que buscan es que los ecuatorianos tengan formación financiera desde el colegio para que cuando sean grandes sepamos administrar nuestros recursos y cada uno pueda tener un nivel de vida mejor. Eso es lo que queremos, los que sí queremos trabajar por el Ecuador. Ahora, ¿usted conocía cómo ellos actuaban o cómo ellos iban a actuar o con el paso del tiempo usted se enteró de todo lo que ahora se está visualizando? Sí, tal cual. Como te digo, yo no estuve, yo nunca milité, yo nunca levanté una banderita antes de eso para ganarme un espacio. A mí me buscaron y yo puse mis reglas. Yo hice mi trabajo aparte, en redes sociales. Y cuando ellos me buscaron para que en este caso yo sea candidato por ellos, yo puse mis reglas, cuales no respetaron. Imagínate la primera semana en la Asamblea Nacional, ya teniendo problemas por el hecho de que por parte tenías que sí o sí elegir de parte de RC a una persona que conforme el CAL, porque así lo dice la ley. Entonces, en este caso, el presidente tenía toda la potestad de decir quién tenía el mejor perfil, porque si no, pues ganan las elecciones y ustedes ponen al que les da la gana, pero se olvidan que no tienen poder. Entonces, a mí me postularon y porque me postularon, y aún así yo no voté por mí, ya era un traidor. ¿Por qué? Porque no fue quien ellos querían. Si no soy yo, no es nadie más. Ya lo dijo Sandra Figueroa cuando también se le propuso liderar una comisión y al final le dijeron, no, es que como no va el señor Franklin Samaniegos, que es un lamebotas de Correa, en este caso no puedes ir tú, así que renuncia. Y lo obligaron a renunciar, exponiéndole una vergüenza, haciéndola sentir como si ella en este caso no tuviera la suficiente valía para liderar una comisión. No, porque tiene que ir el lamebotas. Entonces, cuando esto pasó, se le hizo renunciar. Y ella misma lo dijo en su discurso, no lo dije yo. Si no soy yo, no va nadie. Eso está mal, compañeros. Y así es. Y la hipocresía, después de haberle hecho pasar esto, de haberle hecho renunciar, de haberle hecho pasar un momento vergonzoso, la abrazaban. Eso realmente es vergonzoso. Hoy por hoy tenemos que enfocarnos en que los ecuatorianos, si al gobierno le va bien, a los ecuatorianos le va bien. Eso es sentido país. No se trata, en este caso, de poner tus actitudes egoístas de que yo quiero ser. Y ni siquiera yo quiero ser a través de trabajo, sino a través de boicotear todo. No podemos poner esas actitudes por encima de la vida de los ecuatorianos. Si al gobierno que está en este momento, al presidente Daniel Noboa, le va bien, a todos nos va bien. Si mañana está Pepito y le va bien a Pepito le va bien al gobierno, a todos nos va bien. Eso es sentido país. Eso realmente es un todo por la patria. Correcto. De lo que se conoce, aproximadamente estamos hablando de 13 dignidades locales que podrían ser expulsadas en los últimos días por votar a favor del actual viceprefecto de la provincia del Guayas. Pero hay que tener en cuenta que una asambleísta también ya fue expulsada. La legisladora nacional Agni Muñoz fue expulsada de la bancada Revolución Ciudadana tras negarse a dejar el curul o la curul para dar paso a la principalización de Priscila Cheteni, quien pidió que se habilite el curul como legisladora. Recordemos que Agni Muñoz subió luego de la detención de Santiago Díaz, el asambleísta en su momento que fue acusado por el abuso a una menor de edad. Hablando de legisladores, la bancada de la Revolución Ciudadana inició con 67 escaños, ¿verdad? Pero ahora con estas expulsiones se quedan con 61. ¿Se desgrana la Revolución Ciudadana? ¿Tiene menor peso hoy por hoy? ¿O qué cree usted? Hace rato, el problema de que muchos no se vayan todavía es porque tienen la opción, al lamer las botas, como digo yo, al estar ahí, perruños de Correa, de que les den una oportunidad para ir de concejales o de lanzarse a una campaña para las seccionales. Y por eso no se han ido. Créeme que si no estuviéramos o no hubiéramos estado cerca de año electoral, en este caso para las dignidades de concejalías y todo lo que tiene que ver con GATS, hace rato se hubieran ido muchísimos. Ya lo dijo la misma Sandra Figueroa, la inconformidad. El doctor Alejandro Vanegas cuando dijo que a pesar de que la ley es positiva, es técnica, es legal, sin embargo voy a votar en contra porque eso dice mi organización. La cara, eso muestra la incomodidad que existe. Cuando tú conversas en los pasillos, te das cuenta que no tienen un norte, que se sienten también de esa manera. Pero claro, hay posturas en este caso que les interesa, ¿no? Las seccionales, y lógicamente necesitaban un vehículo. Hoy que no tienen ese vehículo, pues van a necesitar que Correa pida favores a partidos como el Socialista o cualquiera de estos partidos que se regalen para que puedan lanzarse como candidatos. Entonces, por eso es que no se han ido. Pero si no existieran seccionales, si esto fuera cada 4 años, hace rato cualquier persona con ética, con un poquito de amor propio, se hubiera ido de un lugar donde lo tratan como una hormiguita para que trabaje a favor de un capataz.
Correcto. Ayer, Yajaira Urresta, que dio una entrevista para el medio digital Visionaria, dijo lo siguiente, no sé si de pronto usted concuerda. La peor pandemia de la Revolución Ciudadana y del Ecuador fue Luisa González. ¿Qué tan cierto es lo que dijo Yajaira Urresta? Tengo entendido que usted es muy cercano a ella, son amigos dentro de la legislatura. ¿Concuerda con Yajaira Urresta que la peor pandemia de la Revolución Ciudadana y del Ecuador fue Luisa González? Totalmente, pero yo le añadiría algo. O sea, dentro de Revolución Ciudadana, el liderazgo que existió, el supuesto liderazgo, que no le puedo llamar así, que existió de Luisa González, fue un desastre y quemó todo cualquier proyecto político que hubiera existido, pero no sin el respaldo de Rafael Correa. Rafael Correa era el que definitivamente lo que decía Luisa, aunque sea la estupidez más grande del mundo, y me disculpas la palabra, era, él decía sí, que se haga lo que ella dice. Entonces es cómplice también, porque fuera del mal liderazgo que existió, o el supuesto liderazgo que existió de parte de alguien que dañó el movimiento completamente, porque quiso imponer sus reglas, porque quiso hacer lo que le dio la gana, y realmente pues con sus declaraciones, sus cosas que hacía, lo que hizo fue quemar ese movimiento, pero Rafael Correa, repito, fue cómplice porque lo permitió. Lo permitió. Si yo, como líder de algo, no sé, un equipo de fútbol, veo que mi defensa o el capitán está haciendo las cosas mal, yo lo cambio. Hablo con él o lo cambio. Una de dos. Pero no puedo permitir que el equipo se vaya al despeñadero y decir no es culpa mía, solamente es de Luisa González. Pero sí, definitivamente en un 90%, mi querida Yajaira tiene razón. Fue una pandemia que arruinó a quienes sí militaron y tenían cariño a RC, definitivamente, pero repito, en colaboración con Rafael Correa. Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, le dijo al correísmo Atrasapueblos por no estar de acuerdo con la educación financiera en las instituciones educativas. ¿Concuerda usted el mismo pensamiento de Roberta Zambrano? Yo lo he manifestado de manera pública en mis redes sociales, no solo a Pueblos, son gente que no le interesa como tal el país, no les interesan los ecuatorianos, las mujeres, los jóvenes, los niños, no les interesa, solo les interesa volver a poder. Como lo dije yo en una frase, no les interesa Ecuador, les interesa el poder. Porque realmente, como digo yo, hay cosas positivas, hay cosas negativas y tú tienes dos opciones. Una, quejarte de todo y hacer la parafernalia de no, que todo está mal, que generemos caos. Y la otra es lógicamente decir, bueno, esto está mal, lo reformo, lo mejoro, porque para eso nos pagan el sueldo los asambleístas, y propongo algo mejor, o lo que está positivo, lo apoyo. Sin embargo, como bien lo dijo el doctor Alejandro Vanegas, aunque sea algo positivo, tengo que votar en contra. Eso demuestra que son atrasapueblos. Eso demuestra que lo único que le interesa es mantenerte pobre, mantenerte tonto, para ellos seguir siendo opción. A ellos no les interesa que los ecuatorianos se superen, porque en el momento que un ecuatoriano se supera, que tiene instrucción, que tiene una educación, que realmente entiende lo que está pasando, nunca votaría por ellos ni por nadie de izquierda. Pero uno como legislador tiene que actuar en torno o en base a la coherencia, ¿verdad? Si yo veo que un proyecto es positivo para todos, voto por ese proyecto a favor. Pero ¿qué pasa con ustedes o qué pasa con los asambleístas de la Revolución Ciudadana? ¿Tengo que avisar por qué votar o ellos me obligan a votar por el no o por el sí? Mira, esto es muy sencillo. Así es. Ok, así. Ese es el resumen ejecutivo. Así votan ellos, por lo que les digan por un teléfono. La disposición no viene de lo que ellos consideren. Ya lo dijo Alejandro Vanegas. Aunque el proyecto sea positivo, tengo que votar en contra. La disposición viene de un teléfono. Lo que diga ese teléfono es lo que ellos tienen que ¿Y votar. quiénes les Si, llaman a ustedes? En su momento usted, por ejemplo. No, en mi momento nosotros lo que hacían era la llamaban a Viviana, en este caso Rafael Correa la llamaba y le decía eso, ella se viraba y gritaba cómo tenían que votar. En mi caso, pues ese fue justamente pues el motivo de mi expulsión. Yo no estoy para estar escuchando a gente que en este caso muchas veces ni siquiera tiene la formación suficiente para decirme o hablarme en derecho a mí. Y lógicamente si algo es positivo yo lo voy a apoyar. Yo no vengo acá y así deberían pensar y tengo muchos compañeros asambleístas que lo piensan de esa manera. Nosotros no venimos acá por el sueldo, por el cargo, ni nada por el estilo. Venimos para tratar de cambiarle la vida a los ecuatorianos. Así se debería de pensar. El día que entendamos que una vez que entramos a la Asamblea, no entramos con la bandera de un partido político, entramos con la bandera de Ecuador. Ya ese día las leyes efectivamente se votarán en unanimidad, porque como digo, si algo no está bien, tú lo reformas. Oye, esto no me gusta el proyecto. Toma, aquí está mi reforma. Cambiemos las cosas, pero al final sacas una ley en unanimidad que permita a los ecuatorianos salir adelante, que obligue al Ejecutivo a cumplir. Ese es nuestro trabajo, pero lógicamente votar en contra de todo, quejarse de todo y no hacer nada no es opción. Simplemente buscar generar, boicotear a un gobierno
generar caos y lógicamente que los ecuatorianos sigan teniendo los problemas que tienen para ellos buscar ser opción, en lugar de proponer, de mejorar la vida y que mientras mejor le vaya a los ecuatorianos, ese sea nuestro sentir de hemos servido. Y así debería de ser. Lamentablemente Revolución Ciudadana no lo ve así. Repito, esto no es un movimiento, señores. Esto es un capataz con unas hormiguitas que tienen que obedecer. Esa es la realidad. Falta aproximadamente unos 3 años, si no me equivoco, para que culmine el periodo legislativo. La Revolución Ciudadana inició con 67 escaños en esta asamblea, ahora tiene 61. ¿Usted cree que en este tiempo o en el tiempo que falta muchos van a ser expulsados o quizás muchos van a dejar a la Revolución Ciudadana y por qué? Eso se lo apuesto y después de seccionales va a pasar. Repito, yo lo decía en otras entrevistas también que me consultaban y yo les decía, el problema es que muchos se han esperado por las seccionales, porque tienen o buscan poner candidatos o ellos ser candidatos en las seccionales. Pero después de las seccionales, obviamente se verán sin norte, se verán sin rumbo y ya no tendrán por qué esperar. Y ahí seguirán siendo expulsados los que levanten su voz y lógicamente habrán muchas salidas, los que digan, yo no aguanto estar aquí sin un norte, necesito un norte político, necesito servir, me siento en deuda con los ecuatorianos, con la gente que votó por mí y seguramente se pondrán la camisa del Ecuador y dirán, bueno, vamos a servir, indistintamente de ser independientes, de ser de un partido político, de ser lo que consideren, dirán, vamos a servir a los ecuatorianos y seguramente tendremos leyes con una cantidad de votos superior que vaya a favorecer a los ecuatorianos. Eso puedo apostarlo. ¿Cree que le pueda pasar eso a Paola Cabezas porque ella ya renunció al movimiento político, ¿verdad? Para ser una posible candidata. Y si es que de pronto quiere ser candidata, tiene que dejar el curul de la Asamblea Nacional. Se habla de que supuestamente podría candidatizarse para una prefectura o una alcaldía en Esmeraldas. ¿Cree que en un futuro ella se quedaría sin norte? Definitivamente, yo no creo que la gente en este momento vaya a votar por gente que ha demostrado de dentro de la Asamblea que solo va a oponerse. Imagínate dentro de otro cargo donde tenga que ejecutar. Seguramente se llenará de excusas y no va a hacer nada. Pero en este caso, no solo la señora Cabeza, sino todos los que renuncian van por eso, van por una seccional. Y esa es la aspiración de muchos que se han mantenido en un movimiento sin un norte. Realmente, hoy por hoy, los ecuatorianos tienen que entender, o al menos tienen que ver cómo se está mostrando quién es Revolución Ciudadana. Creo que nos ha quedado clarísimo, no lo digo yo, lo dijo Alejandro Vanegas, aunque la ley sea positiva, hay que votar en contra. Lo dijo Sandra Figueroa, para quien mando un abrazo gigante por el ataque, por cómo realmente la acorralaron, porque eso me pasó a mí el primer día, y mi solidaridad por eso. Pero ya lo dijo ella, si no voy yo no va nadie, es decir, cómo se maneja ese movimiento político con orden desde afuera, donde no te valoran, donde tú no eres importante, solo eres un número más, y la orden del líder, del capataz, es la que se tiene que obedecer. Eso es lo que tienen que ver los ecuatorianos. Si quieren, imagínense si así son sin poder, imagínense con poder. Eso es lo que tenemos que tenerle miedo. Es momento de recambios generacionales, es momento de nuevos políticos, es momento de gente que venga de manera pragmática a servir a los ¿Y ecuatorianos. por qué tanto interés con unas seccionales, con una alcaldía o con las alcaldías y prefecturas? Porque, a ver, se lo voy a poner de la siguiente manera. Ellos se quejaron muchísimo cuando nosotros aprobamos una ley que tenía que ver con los GATS para que cumplan la regla fiscal del 70-30. Esa es la respuesta. A Ujú. ellos les interesa tanto porque es la forma de que en este caso todo su partido político, la gentita que mueve las banderas, etcétera, etcétera, tenga trabajo, porque ellos convierten los municipios, las prefecturas en agencias de empleo y lógicamente el lleve, porque antes no había control. Ahora que le pusimos esa regla 70-30, vamos a controlar. No vamos a permitir el despilfarro, no vamos a permitir que gasten millones en fiestas, porque ahí está el negocio. Yo contrato a un artista que me cobra 500.000, pero lo paso por 1 millón, porque al final la propiedad intelectual, es decir, el arte no tiene un valor como tal referencial. Un artista te puede cobrar 10.000 dólares y Luis Miguel te cobra 500.000. Así funciona eso. Y ahí está el lleve. Por eso hacen tanta fiesta, por eso hacen tanta farra que muchas veces no se entiende. Es por eso, porque es la manera de llevar. Ahora, con esta regla 70-30 tendrán que cumplir. Por eso se quejaron tanto. Justamente las prefecturas y alcaldías correístas, porque se les acabó el robo descarado que siempre han tenido. Y por eso su interés. Ahora no han entendido completamente la regla, pero vamos a controlarlos definitivamente para que dejen de robar tantos alcaldes y prefectos que viven haciendo farras, porque hoy tienen que cumplir el 70-30. 70% en inversión pública, trabajo para la gente, el 30% pues que se lo gasten en sueldos, salarios y en fiestas si desean, pero el 70% tiene que ir a la obra pública, se les acabó la farra.
Sergio, se hablaba y se escuchaba de que Luisa González habría solicitado asilo político en México. Recordar que ella está siendo investigada en el caso Caja Chica, dinero que habrían traído desde Venezuela para financiar la campaña política de Luisa González con Andrés Arauz. Luisa González ayer dijo que no, que ella no solicitó asilo político, ella rechaza absolutamente lo que se decía. ¿Cree que en realidad sí pidió el asilo político? Definitivamente, y eso porque se les acabó Venezuela. Por eso la defendían con tanto ímpetu a Venezuela. Eh, Ahora, lo que diga ella no tiene ningún tipo de credibilidad. Mañana está en México asilada y olvídate que va a decir, no, yo no sé, yo no fui, yo no lo puse. Así que sí, definitivamente para algo está por allá. Pasó por Colombia, está buscando ese tipo de apoyo para poderse asilar. Como digo yo, y es muy fácil, ¿no? Que en este caso, siendo prófugo de la justicia, tuitear, como Correa, que pasa todo el día tuiteando, es muy fácil decirle a otros quémense, decirle a otros boicoteen todo, decirles a otros cometan delitos cuando estás afuera, prófugo o prófuga, en lugar de estar en tu país rindiéndole cuentas a la justicia, porque si tan inocente eres, deberías tener el valor de presentarte y ganar, que es lo que se hace cuando realmente eres inocente. Gabriela Rivadeneira dice que ahora Luisa González, secretaria de Relaciones Internacionales y que está obviamente de gira, estuvo por Europa. Y muchos preguntan, hasta yo lo pregunto y le consulto a usted que estuvo dentro de la Revolución Ciudadana, que es político, ¿cómo se financian estos viajes? Porque la señora Luisa González creo que es abogada, conocemos, pero no ejerce la Pero no abogacía. litiga. No litiga, no conoce ni el artículo 1 de la Constitución seguramente. En su vida ha litigado. ¿Cómo se financian estos viajes? Con la plata chueca, es así de sencillo. No hay que pensarlo de otra manera. Si fuera por aportes de la militancia, que lógicamente pues no es en este caso pues una militancia empresarial o algo por el estilo, estaría dentro de algo que yo podría decir no correcto, pero legal, no ético, pero legal. Pero en este caso no, porque la militancia es gente generalmente pues de recursos normales, que no va a estar aportando para eso. ¿De dónde viene la plata del CNE? Tampoco, porque no pagan para ese tipo de cosas. ¿De dónde viene la plata? Ya sabemos de dónde, por eso se está investigando y justamente es lo que la justicia va a determinar, por eso anda huida. Plata chueca, ¿a qué se refiere? A plata que viene en este caso, y Luisa tú lo sabes, de Colombia, ¿verdad? La cual vino para campaña y más de la mitad no llegó. Bueno, yo no lo sabía. Gracias, Sergio Peña, por estar con nosotros acá en WQ Radio. Encantado de la vida, las órdenes siempre, les mando un abrazo fuerte y bueno, a sacar este país adelante, eso es lo importante. Un abrazo. Buenos días, gracias por estar con nosotros acá a través de la poderosa WQ.